Buenos días a todos y pues, empiezo agradeciendo mucho la invitación a participar en este evento, lo cual me encanta porque me saca un poco de mis quehaceres cotidianos, normales, universitarios, y justamente pedí que no me presentaron de manera muy formal, que está impreso también en el programa, para explicar un poco a ustedes de dónde vengo, para que entiendan un poquito mejor la ponencia. Así como el ponente anterior, Emilio, yo también soy arquitecta de formación, pero muy pronto, casi nunca ejercí como arquitecto y muy pronto llegué a México de la Gran Bretaña y me empecé a realizar investigaciones y planeación urbana en el contexto de una ONG, Habitat, aquí en la Ciudad de México, y a fuerza de lo que había hecho ahí, me incorporé en la Universidad Autónoma Metropolitana al Departamento de Sociología. He trabajado desde entonces como en las ciencias sociales y también un poco en la planeación. Digo esto porque el haber estudiado arquitectura y luego meterme en la planeación me crea una cierta relación con la cartografía, con los planos, con los mapas, que puede explicar un poco mi ponencia actual. Desde luego, como arquitecto, como planificadora, siempre he trabajado con mapas, y a mediados de los 90 empezamos a trabajar con la cartografía digital y los sistemas de información geográfica. Alcancé a coordinar un proyecto para construir un sistema de información geográfica sobre la Ciudad de México, y me di cuenta que algo estaba pasando y está serio esta revolución, el impacto de la revolución tecnológica en la representación del territorio y de las ciudades. Entonces me metí un poco en un tema que nunca había visto, que era la cartografía crítica y la historia de la cartografía, lo cual me encantó. O sea, fue como una revelación. Nunca había antes visto los mapas ahí así en esta forma, y es un poco de esto que quería comunicar con ustedes hoy. Hubiera querido quizá platicar un poco sobre la historia del mapa de la Ciudad de México, que está ahí en el programa, pero como ya había presentado esta cosa hace como 6 meses en un seminario parecido, me pidieron que hablara de otra cosa. Entonces, más bien voy a hablar yo soy más cautelosa. Comparto el entusiasmo del ponente anterior, pero sí tengo cierta reserva al respecto. Entonces, voy a compartir algunos principios de cómo ver la cartografía, que me ha ayudado a ver tanto la historia de la cartografía como orientar mi trabajo actual del análisis urbano con la ayuda de cartografía digitalizado, toda la tecnología. Bueno, no todo, porque no soy muy tecnológica, pero algo de esto. Entonces, para mí son 3 principios y un corolario. Primero, que es muy obvio que el mapa no es el territorio o la ciudad. Desde luego, ese mapita arriba no es un mapa, es un biombo que está en el Museo Franz Mayer, y tiene toda una historia. Y de hecho, el mapa que ustedes ven ahí, quién sabe de qué consiste, son fotones o no sé qué. No es un territorio, pues. Pero inmediatamente después viene el otro planteamiento, que los territorios o las ciudades sí son mapas, y eso es el planteamiento que se ha fortalecido desde el Renacimiento europeo. Luego hay otro enunciado, que el mapa es el territorio en el sentido que hace el territorio, hace la ciudad. Y como corolario de todo esto está la cuestión de que los mapas son mapas y tienen cierta vida propia que tenemos que entender para usar correctamente la cartografía. Entonces, la primera idea, para explicar un poquito más que el mapa no es el territorio, pues es un truismo en el sentido de la pintura de Magritte, que pues esto no es una pipa, es una pintura de la pipa, ni siquiera es una pintura de la pipa, es una proyección con quién sabe qué tecnología, ¿no? Pero el momento que decimos esto, reconocemos que el mapa representa ciertos elementos seleccionados del territorio,
mediante símbolos visuales codificados culturalmente, o sea que en diferentes culturas entienden los símbolos de diferente manera, que seguramente ustedes entienden eso perfectamente. Entonces esto nos lleva al problema de, bueno, ¿quién selecciona las cosas que se van a representar y por qué? Y si realmente comunica lo que quiere comunicar, etcétera. ¿Y qué tiene que ver esto con la tecnología de representación? Que tiene mucho que ver con los sistemas de información geográfica y la cartografía digitalizado, toda la nueva tecnología al respecto. Pues yo, Emilio hizo referencia a lo de Borges, que él a su vez se basa en Lewis Carroll, que ambos autores plantean que un mapa para que funcione tiene que ser una selección de la realidad, no puede representar todo el territorio. En dos cuentos de los dos autores señalan de que, hablan de reinos imaginados, de que donde se hicieron un mapa, a escala 1 a 1, y no sirvió para nada porque pues, es lo mismo que la realidad. Entonces, de ahí pasamos al segundo enunciado, que el territorio sí es el mapa, que es un poco lo que hacemos todos cuando presentamos un estudio, utilizamos un mapa para decir, mira, quiero demostrar esto y ahí está el mapa para demostrarlo, ¿no? Así es la prueba. Y eso, de la cartografía que utilizamos todos actualmente, pues surge del Renacimiento europeo, del redescubrimiento de Ptolomeo, con la idea de que es posible que un mapa represente científicamente el territorio. De hecho, bueno, en la ponencia anterior, Emilio dijo que pues el mapa se traza solo. Yo no estoy muy de acuerdo, pero sí tenemos la idea de que un mapa, como fe ciega, de hecho, de que el mapa representa el territorio objetivamente. Pero, bueno, como verán, no es tan cierto. Entonces, más bien, la pregunta surge de qué dice toda esa tecnología derivada, esa técnica más bien derivada del Renacimiento europeo. ¿Qué dice sobre la realidad y qué quiere demostrar esto? Y eso incluye toda la técnica de las proyecciones y todo eso pues, que se ha criticado largamente. Siempre me gusta poner este cuadro que me parece que condensa muy claramente esa idea del perfeccionamiento de la cartografía junto con el perfeccionamiento de las representaciones de la perspectiva, que más o menos es la misma técnica. Que de la supremacía de las representaciones visuales, que eso significó, con toda esa cuestión de la separación ontológica del sujeto, inclusive masculino, con el objeto femenino, que se nota muy claramente en este cuadro. Ahí está Vermeer pintando a la historia representada como mujer. Y muy importante es el mapa, lo que ocupa la mayor parte de ese cuadro, que es un mapa de una situación que nunca existió, que era la República, era el reino católico de los Países Bajos, que no se logró. Vermeer hubiera querido ver eso porque era católico. Y muy bien con los bordes, las viñetas alrededor de los centros de poder que son la ciudad. En fin, ahí podemos platicar toda la mañana sobre este cuadro, pero no lo voy a hacer. Tercer enunciado, que realmente es la cuestión del poder de los mapas y el papel social de los mapas, es que el mapa es el territorio, que crea el territorio, que genera los espacios que ocupamos. Entonces podemos decir que si bien si bien la pipa de Magritte no es una pipa, pues eso sí es Francia, ¿no? O sea, bueno, hay muchos trabajos de investigadores muy importantes que han señalado la relación entre la cartografía y la constitución de los estados nacionales. Y lo podemos también relacionar con trabajos de la psicología de la percepción, de socialización de los niños, de Piaget, Korzybski, en fin, hay un montón de trabajos que señalan que no podemos entender nada sin un mapa previo, ¿no? O sea, que realmente cuando vemos algo no estamos viendo todo, vemos partes y tenemos un mapa que nos permite interpretar, y esto puede cambiar culturalmente. Entonces,
Es importante entonces quién está viendo el mapa y qué está entendiendo con el mapa, y qué es lo que ve en el mapa. Traigo a colación este ejemplo de la historia mexicana, que sí es investigación propia. Encontré un atlas publicado en Estados Unidos en 1822, que es parte de una especie de enciclopedia, que ese es México. Y como verán, lo que es muy claramente México es la parte del sur, que pintado de roja, lo que es amarillo, que es un poquito más vago, y la parte norte está bastante indeciso de que si es México o no, y eso es 1822 en Estados Unidos, una publicación impresa de circulación amplia. Y al mismo tiempo, bueno, 20 años después, México, el gobierno mexicano, lo más a que podía llegar como un mapa de México, era que quién sabe dónde estaba, ¿no? Contrasta mucho con la visión norteamericana del territorio mexicano. Entonces, bueno, después de perder todo ese territorio, en gran parte, porque no tenía un mapa claro de dónde estaba el territorio y por la habilidad de los topógrafos militares de los Estados Unidos, bueno, venía García Cubas y todo esto que tenían que representar muy claramente México como un país, y ya un poquito después, no solo el espacio, el territorio, sino los próceres y los edificios importantes y todo esto. También en esa tesitura del mapa es el territorio, crea territorio, autorizan relaciones sociales especialmente en torno a la propiedad. O sea, el desarrollo de la cartografía de la propiedad privada del territorio va junto con pegado. Hay un mapa del siglo 17, me parece, de las haciendas en Azcapotzalco, y una cosa muy parecida de varios siglos después, del primer mapa de usos de suelo de los programas de desarrollo urbano, también en Azcapotzalco, de qué se puede hacer o no con la propiedad. El mapa anterior es antes de la revolución digital, ¿no? Bueno, también hay un problema ahí, de los muchos que hay, no los voy a mencionar todos. Si los mapas autorizan, si los mapas crean territorios, entonces, ¿quién es el autor? Y una de las cuestiones de los mapas que se han mencionado mucho en la crítica es que a veces es muy difícil saber quién es el autor de un mapa. Los historiadores de la cartografía todos saben que un mapa siempre se basa en otro y tiene toda una historia larga, una especie de cartobibliografía. Eso lo saqué del internet, que es un instructivo para crear un mapa para usos de suelo, creo que, no sé, fauna o flora, algo así, y como ustedes ven, cada cuadro es un equipo de gentes. Entonces el mapa final, pues, ¿quién es el autor, no? Y cada quien está tomando decisiones, y junto con esto hay problemas también de injusticias laborales. Todos sabemos que son los chamberos que terminan haciendo los planitos, pero no aparecen como autor, y bueno, hay un montón de problemas. También, bueno, llegamos al corolario que al final un mapa puede existir sin el territorio, ¿no? Entonces hay un mapa de un lugar imaginario siguiendo todas las indicaciones de las técnicas ptolomeicas entendidos en el siglo XIX. Lo cual nos lleva a la importancia de la cuestión de los metadatos, autores, fechas, técnicas, para realmente no caer en la trampa de creer que el mapa es la representación objetiva de la realidad, porque no lo es. O sea, tiene todo ese problema de autoría, selección de información, eliminación de otra información, etcétera. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte, bueno, y eso que tiene que ver con los sistemas de información geográfica, porque esos ya son más objetivos, más técnicos, más listos, más inteligentes, smart, todo esto. Pero lo cierto es que los sistemas de información geográfica y todo lo que se ha desarrollado en base a esto se basa en la cartografía tradicional y las técnicas cartográficas evolucionadas en Europa. Hay otros, como en Australia, la cartografía prehispánica, o sea, pero la que usamos es la cartografía moderna europea. Y más o menos por los 80 ya las representaciones cartográficas digitales superaron la calidad de las cartas tradicionales, los mapas tradicionales,
Pero realmente lo que quiero enfatizar es que los SIG y esa perspectiva tan hermosa, tan realista pues, que vemos ahí, acarrea todos los problemas de ambigüedades, de falta de objetividad, de problemas de autoría y todo lo demás que tiene la cartografía tradicional. Entonces, y si no estamos conscientes de esto, podemos cometer unos errores importantes. Entonces, si los SIG sí son mapas, yo creo, todas las proyecciones, la técnica pues, de representar una naranja en una página en 2 dimensiones, ¿qué sucede? En primer lugar, no son territorios. Un SIG, un Google Map, no es el territorio, es una representación del territorio. ¿Bien? Inclusive en libros de textos de SIG siempre definen que un SIG es un sistema compuesto de hardware, software, personas, instituciones, relaciones, etc. El problema es que cada vez representan el territorio con un aparente mayor realismo, lo que nos convence cada vez más que son representaciones reales, objetivas. O sea, así es el Google Earth representa la ciudad, ¿no? Y con esto se agravan un poco los problemas que he mencionado de autoría, de propiedad intelectual, el problema de la concentración económica, no lo mencioné, en los proveedores de software y hardware, etcétera, y de las responsabilidades que acarrean la creación de cartografía, y se agregan otros problemas ontológicos, éticos, etcétera, pero en general se aumenta el poder de la cartografía. Y por lo menos así lo venden los productores de software para SIG. Es un anuncio de Esri, de que habla que un mapa es importante. Esas representaciones, sobre todo en 3 dimensiones, son importantes para planificar porque crean un punto de vista común. Pero uno pregunta, ¿punto de vista común de quién? ¿No? ¿De Esri o de quién? ¿No? Con todo, pasamos al segundo enunciado, que si el SIG no es la ciudad, ejemplifico algunos, por qué el SIG no es la ciudad y que el SIG puede representar la ciudad como quiera. Yo trabajé más o menos en detalle el problema de los mapas de pobreza. Bueno, esos son 2 del mismo, son diferentes. El primero es del gobierno del Distrito Federal 2001, segundo es de CONAPO. Ninguno de los 2 explica muy bien su metodología. Hay problemas ahí porque se basan en censos a domicilio y que el domicilio no necesariamente representa la pobreza. Para empezar, excluyen los más pobres, que son los que no tienen domicilios, que no están representados en esos mapas. Los mapas de pobreza no dicen nada y podría estar hablando de cualquier tipo de mapa temático, no solo de mapa de pobreza, de cualquier tema que quisiéramos analizar. Realmente los mapas de pobreza dicen bastante poco sobre la pobreza en sí, sus causas y efectos. Representa una visión parcial, muy desde arriba, como, ¿no?, la visión de la representación plana de la realidad. Hay diferentes maneras de representar, inclusive los mismos datos dan resultados muy distintos. Ahí hay unos cachitos de la Ciudad de México en 2 mapas que representan viviendas sin agua. Uno es un mapa de puntos y otro es un mapa de porcentajes por AG de viviendas que no tienen agua. Y si se fijan no tengo punta, hay una parte que es Ciudad Nezahualcóyotl, que en uno de los mapas aparece que está bastante poco pobre, digamos, no merecedor de programas de alivio, etcétera, y en el otro, en términos absolutos, aparece bastante negro, ¿no?, de muchos puntos. Sí, esa parte de Nezahualcóyotl, los que conocen la Ciudad de México. También cambia la visión, si cambiamos de escala, pues eso ya se sabía. Esos son mapas de pobreza de un mismo lugar a diferentes escalas y bueno, la visión, la interpretación cambia totalmente. También una de las facilidades de los
de los SIG inclusive es crear zonas homogéneas. Eso a su vez oculta la naturaleza que puede ser heterogénea de las zonas. Ese afán de zonificar a veces pues es totalmente contraproducente porque no permite entender lo que realmente está pasando. Y en el caso de la pobreza es muy importante si se trata de pobreza homogénea o pobreza heterogénea, por ejemplo. Los mapas de Coropletas no dan nada de historia, realmente no indican cómo podemos entrar o salir de la pobreza. Sin embargo, hay otras tradiciones cartográficas que sí lo hacen en cierta forma, ¿no? Como es la cartografía prehispánica. Pues ni el mapa ni las fotos realmente no son el territorio. Sin embargo, y ya con eso termino, tengo menos de un minuto, supongo. Bueno, yo sigo usando mapas. En una presentación parecida a esto, alguien me criticó, pues a ti no te gustan los mapas. No, me encantan los mapas, soy apasionada con los mapas y los uso. Pero el mensaje que quiero comunicar, que hay que tener mucho cuidado con explicar cuál es la base del mapa, quién lo hizo, por qué lo hizo y con qué motivo. Y esto es un mapa que hemos hecho con muchos colegas durante mucho tiempo, de lo que hemos llamado tipo de poblamiento, que acarrea todo un concepto, no voy a explicar ahora, de cómo clasificar el territorio en función de cómo se produjo originalmente, si es formal, informal, antiguo, etcétera, ¿no? Eso se ha citado mucho ese mapa y yo creo que es útil. Hay otro que ahora estamos estudiando, movilidades. Eso es un índice de centralidad que indica dónde vive más gente o menos gente de los que llegan a trabajar en la ciudad. Hay otro, eso es la extensión del uso del automóvil. Esos son útiles, pero en cada caso hay que explicar en base a qué se hizo y con qué fines. Por la misma razón, cuando tenemos polígonos, ahora lo de los polígonos todo el mundo lo usa con una ligereza impresionante, se usa para regularizar la tenencia de la tierra, se usa para absolutamente todo. Hay que reconocer que eso de los polígonos acarrea problemas de sacar promedios que hacen homogéneos espacios que no lo son, etc. Está el problema de los SIG en la zonificación geodemográfica y geoelectoral, la geodemografía electoral, que te puedes quedar fichado como X porque vives en determinado lugar, aunque realmente no tengas nada que ver ahí. Y bueno, con eso termino. Si el mapa es Google Earth, la ciudad es Google Earth es la ciudad, y yo creo que lo que hay que reconocer, Google Earth es Google Earth, y hay que entender qué es Google Earth. Muchas gracias.